Mirar, qué cortecitos tan tiernos, qué precisión, Homer y Marge. ¡Qué bonito! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Ya está bien, ¿no? Ya está bien de tanto turrón, comilonas, bebidas espirituosas. ¡Hay que volver al tajo! Y qué mejor manera de volver al tajo que viendo un láser de los guapos. Y es que la gente de Tutris ha creado esta maravilla. Después de su éxito con el Totem S, ha creado el que se llama el TS3, que como podéis ver es un láser que viene en formato de caja cerrada, con su tapita, y que viene a tope de accesorios y de posibilidades. El láser todavía no está a la venta, está en lo que se llama campaña de Kickstarter. Luego os cuento más cositas sobre qué es esto. Pero ya os adelanto que es el láser más potente y más completo que hemos visto en este canal. Como siempre, vamos a ver las características principales, los pros, los contras, veremos ejemplos hechos con el láser y os daré mi humilde opinión acerca de esta preciosa máquina. Así que no perdemos más el tiempo y ¡empezamos! El láser Tutris TS3 es un láser de diodo que se presenta en formato de caja cerrada. Es decir, que tenemos una caja completamente metálica que contiene todos los componentes de la máquina, quedando todo más recogido y aislando de ruidos y humos. La caja la podemos encontrar en diferentes colores y en su parte frontal nos encontramos con la tapa que da acceso al área de trabajo y que nos protege contra las luces nocivas del láser. En el interior nos encontramos con un sistema de movimientos típicos, a base de ruedas y perfil granulado en X e Y. Para Z tenemos un pequeño eje manual que nos permitirá ajustar el enfoque del láser. Tenemos un área de trabajo de 300 x 200 útil, que se soporta sobre un panel de abeja metálico que evitará que necesitemos una superficie de castigo. Retirando el panel de abeja y el suelo de la máquina podremos acceder a la herramienta rotatoria, donde podremos grabar objetos cilíndricos. En el interior también se puede observar que tenemos un sistema de filtrado compuesto de dos grandes ventiladores y un gran filtro para absorber partículas y olores. Tiene dos modos de funcionamiento, bien soplando hacia el interior o extrayendo el aire hacia el exterior mediante un tubo que viene incluido junto con su accesorio. En cuanto al módulo láser, contamos con un módulo de pequeño tamaño con lente FAC y que se puede adquirir en dos versiones, de 5 y 10 vatios de potencia en la salida óptica. Son de focal fija y lo podremos enfocar mediante el eje Z manual y el accesorio que viene incluido. Como extras podemos encontrar que tiene finales de carrera para hacer homing y un sensor de llama para evitar incendios dentro de la máquina.
Ya en el exterior nos encontramos con una pantalla táctil, con la que podremos operar con la máquina sin necesidad de un ordenador, pudiendo introducir los G-code a través de una tarjeta microSD. Tenemos el indicador de peligro de fuego, la conexión USB, conexión de alimentación y en la parte trasera tenemos el selector para cambiar entre el uso del EGI o la herramienta rotatoria. En cuanto a electrónica, contamos con una MKS DLC32, basada en el chip ESP32, que aparte de permitir tener una pantalla táctil, también dota a la máquina de capacidad Wi-Fi y podremos operar la máquina incluso desde el teléfono móvil. Como firmware, el TS3 tiene una adaptación del famoso GRBL para su uso con esta electrónica, lo que nos permitirá trabajar de manera sencilla con los dos programas más comunes, Laser GRBL y Lightburn. De hecho, en la tarjeta SD podremos encontrar un ejecutable para instalar Lightburn. Bueno, después de ver las características, vamos con los contras principales que le veo a esta máquina. Realmente poco contra se le puede sacar a una máquina tan completa como esta. Y las cosas que os voy a comentar, pues tienen más que ver con una configuración, digamos, incompleta o defectuosa que con una mala calidad de la propia máquina. Cosa que veo un poquito normal, ya que al estar en campaña de Kickstarter, pues no creo que su desarrollo esté totalmente cerrado. Pero bueno, algún contra siempre se le puede sacar, que para eso estamos aquí. El primero de ellos sería el sistema de enfoque. Como habéis visto durante las características, pues bueno, para mover el láser, pues podemos moverlo arriba y abajo con la ruletita hasta ahí, como siempre, y eso está bien. Pero luego lo que es la piececita para ajustar la distancia, que es de 50 milímetros, pues se divide en varias moneditas para que, digamos, podamos ajustar la distancia focal al medio del material y poder hacer un corte un poquito más preciso. ¿Qué ocurre? Que al tener estas moneditas es un poco incómodo. Y a mi gusto habría sido mejor poner galgas o piedecitas como estas de diferentes tamaños en vez de moneditas que se van cayendo por ahí. Luego tenemos el tema del homing. Tiene unos finales de carrera que son ópticos, digamos, son por contacto, no llevan el típico botón. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo tenemos configurado el homing en la parte izquierda superior. Pero luego a la hora de trabajar tenemos que empezar desde la parte izquierda inferior. Es decir, moviendo la máquina y marcando su punto cero, como en el resto de máquinas. Esto demuestra un poquito que el tema del homing en GRBL es bastante inútil, por no decir completamente innecesario. Y además hace que la máquina pierda ese toquecito que sea de enchufar y ponerte a usar. Entonces, bueno, todo esto viene realmente reflejado en el manual de cómo usar la máquina, pero la verdad es que es un tema un poco lioso el tema del homing. Otra parte que no me gusta es el proceso que tenemos que hacer de cambio, digamos, del eje Y normal a la herramienta rotatoria. ¿Qué ocurre? Que para el tema del motor es muy sencillo porque le damos al selector y suficiente. Pero ¿qué ocurre? Ahí entra en juego otra vez el tema del homing, etcétera, que claro, la configuración cambia por completo. Entonces han hecho algo para acomodarlo, digamos, o hacerlo más sencillo, que es mediante un G-code, lo ejecutamos antes de empezar a usar la máquina y ya nos cambia todos estos parámetros. Una vez más, aquí el homing en GRBL nos da un poquito de problemas y a la larga va a ser más cómodo incluso anularlo. Hablando de la herramienta rotatoria, creo que se ha quedado un poco justa de tamaño, es decir, que habría que estirarla un poquito más porque ahora mismo botellas que podemos poner son poquito más grandes que esta y a lo mejor en ese punto se nos queda un pelín corta. Como os digo, todos estos fallos vienen más siendo un problema de configuración de GRBL que fallos en la propia máquina o en la calidad de la propia máquina. Imagino y supongo que con versiones posteriores del firmware y de GRBL, pues todo esto se irá solucionando. Por mencionar algún contra más, el tema de la extracción de aire y demás. Cuando la sacamos de la caja, pues como os he comentado, tiene dos modos de funcionamiento, pues viene soplando, digamos, los ventiladores hacia adentro. Esto hace que dentro de la máquina tengamos un aire sin control y que nos ensucie las piezas y ensucie todo lo que es la máquina por dentro. Creo que es mucho mejor y habría que ponerlo por defecto
con los ventiladores, extrayendo el aire de la máquina con su tubito, etcétera. El tema del cambiar el tubo, darle la vuelta a los ventiladores, viene en el manual muy bien especificado, o sea que no hay problema en cambiarlo. Y por último, y es una cosa que he hecho en falta, mirad que es completa la máquina, pero siempre falta algo, es el tema de la asistencia de aire. O por lo menos que tenga la posibilidad de instalarle un compresor y que nos sople ahí mientras estamos cortando. Porque en un láser tan potente como el que viene aquí, ahora hablaremos de él, pues la verdad es que se echa mucho de menos. Y si tuviéramos asistencia de aire, mejoraría muchísimo, pero muchísimo los cortes. Bueno, y en cuanto a pros, ¿qué os puedo decir? Pues es la máquina más completa que he probado. Tenemos un láser potente, es rápida, es precisa, tenemos herramienta rotatoria, panel de abeja, filtrado de aire, sistema antiincendios, wifi, pantalla. Es que lo tiene todo, no se puede pedir nada más. Bueno, sí, el tema de la asistencia de aire, pero nada más. Bueno, en cuanto al módulo láser, es el mejor módulo láser que yo he probado en mi vida. Es un módulo de 10 vatios, con lente FAC. Y bueno, es un diodo que es doble. Tiene, digamos, dentro del módulo, tiene dos diodos que junto con su lente FAC, pues hace que los cortes en contrachapado, cuero, DM, sean una auténtica maravilla. Nos dicen que podemos llegar a cortar hasta 8 milímetros de contrachapado, pero bueno, esto luego lo matizo cuando os enseñe los materiales. Sigue siendo un láser de diodo, por lo tanto vamos a seguir estando limitados en materiales transparentes y en materiales que sean de colores muy claros, porque estos o bien la luz va a traspasar el material o bien la va a reflejar. Pero con la potencia que tiene este módulo, lo que vamos a ganar sobre todo es en velocidad de trabajo y en fluidez de trabajo. Porque con esa potencia extra podemos jugar con la velocidad, es decir, podemos poner un poquito más de potencia, un poquito más de velocidad, vamos a seguir teniendo la misma calidad, pero vamos a tardar mucho menos tiempo. Bueno, que tenga un sistema de extracción de aire y de filtración del aire me parece maravilloso. He podido trabajar con ella en una habitación como esta sin problema alguno. Sí es cierto que no es infalible, sobre todo con los ventiladores soplando hacia adentro. En el momento en el que estamos cortando, pues sí que se sale un poquito de humo por lo que es la tapa. Pero en el momento que le damos la vuelta a los ventiladores y sacamos el aire por el tubo, es absolutamente maravilloso. No huele nada, no tenemos una gota de humo en la habitación, así que perfecto. Esto tiene una pequeña pega, y es que los filtros se van desgastando, van siendo menos efectivos y en algún momento tendremos que cambiarlos. Por lo tanto, se consideran como consumibles y a la larga tendremos que adquirir nuevos filtros. Bueno, tenemos herramienta rotatoria, no se la tenemos que añadir después, no tenemos que montar un follón con el cableado, averiguarnos dónde va este cable, dónde va el otro. Simplemente con seleccionar el selector básicamente lo tenemos hecho, aparte de lo que hemos comentado antes. Y si quitamos el homing, pues básicamente para pasar de una herramienta a otra va a ser darle al selector y listo. Tenemos un panel de abeja, es súper cómodo, no tenemos que preocuparnos de poner una plancha de castigo, de estropear lo que haya debajo, de que se manche nada, me parece todo un acierto. Tiene una pequeña pega y es que al ser tan grande, tan gordo, pues nos quita un poco de altura en las piezas que podemos trabajar con ella, por ejemplo. Cajitas como esta, pues cuesta un poco meterlas y sí que las tenemos que trabajar sin el panel de abeja, pero bueno, para hacer un grabado en esta caja realmente no nos hace falta ese panel. Luego tenemos la electrónica MKS DLC32. Aquí tenemos una, que si la veis, es una de las electrónicas más modernas que tenemos ahora mismo para el tema de láser. Tengo esta aquí porque de hecho la vamos a usar en algún otro proyecto. Es un secreto. K40. Jesús, que estos tengo. Pero bueno, el tema del firmware, que tengamos wifi, que se le pueda poner una app del móvil, son cosas que todavía están un poquito verdes. Pero el tema de que podamos independizarla del PC y ahorrarnos algún cable, está claro que siempre es una ventaja. El sistema de protección contra incendios me ha gustado mucho. Funciona muy bien. La verdad es que cuando estás quemando material y salen esas típicas chispitas, pues ya empieza a pitar y nos da avisos. Pero la máquina no se para a no ser que detecte una llama. Esto me parece genial, pues para que estemos muy atentos de la máquina y que no salga ardiendo, etc. Eso sí, sigue siendo un láser, no dejéis la máquina desatendida nunca. Y a cuento de esto, el mejor pro que le puedo poner es que creo que ahora mismo es la máquina más segura del mercado. Es decir, ya sea tanto por el tema de los filtros como de la protección antillamas, creo que me parece vital y que el resto de máquinas deberían ser básicamente como esta. Bueno, pues vamos a enseñar algunas de las pruebas que hemos hecho. Vamos a hablar primero de los grabados. No vamos a tener problemas en grabar prácticamente cualquier material, es decir, no se le resiste nada a esta máquina. Maderas, por supuesto que sí. Aquí tenemos una cosita que digamos que será tema de firmware, que como veis se ven algunos puntos más oscuros que otros. Esto es porque yo creo que había que aumentar un poquito las aceleraciones.
Y luego en cuanto al resto de materiales, pues podemos grabar cuero, madera, plásticos, lo que queramos. Los plásticos siempre adecuados para láser. También he hecho pruebas en bicapa, que si os dais cuenta queda súper bien. Lo que ocurre es que al intentar cortar, pues cuando llegó la parte blanca, pues ya reflejaba el láser y no ha llegado a cortarlo. Pero la verdad es que sí puedo. Aquí tengo otra prueba, que es un dorado, que tiene por debajo dorado y por arriba es negro, y sí que lo corta perfectamente y hace un grabado también bastante bueno, ya sea haciendo relleno o ya sea haciendo lo que es la línea del texto, por ejemplo. Lo mismo ocurre con temas de aluminio anodizado, pintado, etcétera. Como veis, queda súper bien definido, incluso cuando lo hacemos con una línea y en texto pequeño. La verdad es que queda súper bien. También aquí lo tenemos, un cuchillo grabado a cero, lo ha grabado súper bien. Si veis que está a la mitad es porque se me fue la luz y ya me han dicho que no puedo manchar más cuchillos con esto, porque lo cierto es que por mucho que laves no se va y queda muy bien. Es decir, que podemos grabar cosas en acero y la verdad es que queda muy muy bien. Y bueno, en cuanto a grabados en madera, fotografía, etcétera, como veis queda súper bien. Esta es un DM que venía con una parte de arriba, digamos, pintada en blanco, y la verdad es que queda espectacular. En esta ya veis que la foto queda muy bien. Quizá en este material habría que haber dado un poquito menos de potencia, pero también se ve la foto súper bien definida, y lo que es el texto también queda súper bien definido. Aquí el tema de la escala de grises lo vais a ver mucho mejor, que como veis queda súper bien definido lo que es cada tono. Y bueno, aquí tengo que reconocer que tampoco me lo ocurre demasiado buscamos, digamos, parámetros perfectos, pero con poquito la verdad es que se consigue una escala de grises muy buena. Luego, en cuanto a cortes, pues nos dicen que podemos cortar hasta 8 milímetros de contrachapado, que me parece una burrada. Pero bueno, mirad, esta es de 5 milímetros, lo que hice fue poner dos piezas, no sé dónde tengo la otra, y la primera parte sí que la hizo bien. La segunda, que es esta de aquí, como veis queda completamente carbonizado y no queda bien el corte. Realmente yo no utilizaría la máquina para cortar cosas más allá de los 5 milímetros, incluso acrílico, que aquí podéis ver que este también es de doble color y lo ha cortado también bastante bien, pero no lo haría sin asistencia de aire. ¿Por qué? Porque bueno, nos va a dejar estas manchas, las cosas gruesas nos va a dejar estos carbonizados, y si intentamos hacer cortes en acrílicos, que los hace muy bien, pero los detalles pequeñitos se derriten, a ver si quiero enfocar la cámara, como veis ahí se derriten y claro, se vuelven a pegar. Esto si tuviéramos asistencia de aire pues no ocurriría, pero bueno, cuando lo corta bien pues la verdad es que hace unos cortes maravillosos. Aquí también lo podemos ver que ha cortado perfectamente bien. Así que ya te digo, a la hora de cortar, sobre todo lo que vamos a conseguir es que todos estos trabajos, ya sean los cortes, como por ejemplo las fotografías, esta fotografía venía tardándome en otro tipo de láser, venía tardando como unos entre 20 y 25 minutos. Y aquí hemos hecho todo este trabajo con el corte incluido en unos 12, así que el aumento de velocidad es notable a la hora de hacer un trabajo. También se nota que el punto, cuando enfocamos bien el láser, nos deja unas líneas súper bien definidas. Y bueno, como os digo, los cortes mejorarían mucho, incluso podríamos aumentar un poquito más la velocidad si hiciéramos con asistencia de aire. Y como veis aquí, ha quedado también perfecto, aunque un poquito carbonizado, digamos, aunque aquí no sale viruta, pero queda un poquito más negro de lo que a mí me gustaría, por ejemplo. Y luego también lo mismo, en DM podemos hacer cortes perfectamente y los podemos hacer rápido. Por eso yo me he arriesgado a hacer, digamos, piezas más grandes, que en los láser de diodo no me gusta hacer piezas muy grandes en cuanto a corte, porque tarda bastante y bueno, soy un poquito ansia, ya lo sabéis. Y luego está el tema del eje rotatorio, que funciona muy bien, pero como he dicho en los contras, pues la verdad es que se queda un poquito pequeño y se pueden utilizar botellas pequeñas. Esta es de aluminio, viene pintado y luego pues queda bien. Quizá habría quedado mejor pues con una botella de color rojo, etcétera, para que se vea más el contraste. Pero la verdad es que trabaja bien y trabaja rápido. Y bueno, el resto de materiales que no veis aquí, plásticos que sean adecuados para láser, pues los va a poder grabar casi todos. Va a poder cortar cuero, que me lo preguntáis mucho. Va a poder grabar cuero. No tenía aquí nada para probar, pero bueno. Luego también me vine un poquito arriba con el tema de la potencia del láser e intenté cortar un acrílico que es de este color.
Pero ¿qué ocurre? Que sigue siendo un láser de diodo. Y con los colores claros, pues al final la luz se refleja, pierde potencia y no era capaz ni siquiera de arañarlo. También me vine arriba y me puse a grabar un vaso. Sí, se me ha olvidado una R. Pero bueno, ya estaba con las prisas y con el ansia, así que perdonármelo. Pero bueno, al final puse un vaso que tiene un poquito de color y bueno, ha quedado también un grabado súper chulo. En uno transparente, al final traspasa el láser, es una luz visible y la luz visible a través de lo transparente, pues pasa y graba lo que hay abajo. Es física pura. Pero bueno, si cogemos unos vasitos de vidrio que tengan un poquito de color como este, pues al final también podemos hacer algún grabado que quede así chulo. He probado y tampoco se va a la hora de lavar. Así que creo que la máquina, de momento, un 10. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al ser una máquina tan completa, o la más completa del mercado, pues ¿qué ocurre? Pues que low cost no es. Ahora mismo, como os he dicho al principio del vídeo, la máquina no está a la venta de una manera comercial común, digamos, a través de AliExpress, Banggood, etc. Está en campaña de Kickstarter. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que a la hora de comprar, básicamente no estamos comprando, lo que estamos haciendo es patrocinar un proyecto. Entonces tú puedes invertir o aportar la cantidad de dinero que tú quieras, pero ellos digamos que ponen unas cuotas en las que como recompensa te llevas la máquina. Sí, es una manera un poquito rara de comprar, pero bueno, es como proyectos de este estilo salen adelante. La máquina ahora mismo está en campaña de Kickstarter, está entre los 500 y los 700 euros. El precio varía en función pues, de la potencia del láser o de los accesorios extras que le estemos poniendo, un panel de abeja, más filtros, etc. Por supuesto, en la descripción os dejo enlaces para que veáis todas las opciones que tenéis. ¿El precio de la máquina es elevado? Pues sí, sí que es elevado, pero no me parece que sea un precio caro. Dadas las cosas que nos ofrece, las calidades de la máquina y el propio formato de la máquina, creo que la hacen una máquina única en el mercado. No hay ninguna otra máquina que nos ofrezca todas estas cosas. La cosa estaría en cuanto al precio en si, dado su coste, merece la pena dar el salto a CO2. Digamos que la teoría o sobre el papel la respuesta sería que sí, que sería mejor dar el salto. Pero bueno, yo creo que habría que analizarlo un poquito más en profundidad, pero bueno, todo esto daría para otro vídeo. En cuanto a conclusiones con respecto a la máquina, creo que se ha intentado crear una máquina que sea lo más completa posible, es decir, un todo en uno. Y también creo que se ha intentado crear un láser que sea sacar de la caja y ponerlo a usar. ¿Pero esto se ha conseguido realmente? La primera parte sí, tenemos un láser potente, una máquina rápida, wifi, pantalla, herramienta rotatoria. Se ha metido de todo en esta máquina y además todo funciona y todo es útil, no se han metido chorradas que no valen para nada. Lo segundo, lo de que sea plug and play, pues bueno, ahí todavía nos falta un poquito. Creo que el tema de la configuración del firmware, etcétera, todavía está un pelín verde, pero son cosas que entiendo que se irán mejorando con el firmware o con posteriores mejoras. ¿Qué ocurre? Que en una máquina que a lo mejor que ya tienes que hacer un desembolso así importante, pues esperas un poquito más y puede ser un punto que nos tire para atrás. Pero como os digo, son problemas de configuración que los podemos incluso solucionar nosotros mismos y que seguro que se solucionarán con versiones de firmware posteriores. De hecho, creo que todas las máquinas de láser deberían parecerse a esta, sobre todo en temas de seguridad. Pero ¿qué ocurre? Que el tema low cost desaparecería por completo. Evidentemente, por calidades, por cantidad de accesorios y por la potencia del láser, sobre todo también, es la máquina más completa y la mejor máquina que hemos probado en este canal. Eso sí, siempre hablando de láser de diodo. La verdad es que si nuestro proyecto de futuro, digamos, es un poco el tema del emprendimiento, pues yo sí que invertiría un poquito más en una máquina como esta, ya no solo por la potencia del láser, etcétera, sino también por el tema de la seguridad. ¿Merece la pena esta máquina? Pues creo que rotundamente sí. Dada la cantidad de cosas que trae, me parece que el precio que tiene es adecuado. Vosotros echar cuentas, si cualquier otra máquina le empezamos a meter una caja, la herramienta rotatoria, etcétera, 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 al final el precio que se te va a quedar es básicamente el mismo. Y aquí lo tienes ya todo en uno, todo recogidito y todo bien bonito. Otra cosa es que la tecnología del diodo pues no te sirva para tu trabajo o haya otro tipo de máquinas que te vengan mejor para lo que tú vayas a hacer. Pero ahora mismo creo que la máquina es muy buena y tiene un precio acorde a lo que es. Y yo creo que funciona muy bien, es una máquina muy completa, es rápida, es potente, es precisa. Yo creo que no se le puede pedir mucho más. No sé, ¿vosotros qué opináis? Lo cierto es que yo mis próximos proyectos los vamos a hacer con esta máquina, PCBs y cositas de estas. De todas formas, seguiré probando la máquina y seguiré subiendo fotitos y algún vídeo a Instagram, así que apuntaros para estar atentos.
Pero por hoy nada más, yo me despido. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos. Al final vamos a tener que hacer merchandising del canal. Chao.